Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera verdad. Presentando a ustedes un estudio panorámico de Apocalipsis. Y el título que nos ocupa en esta ocasión es La sexta trompeta del Apocalipsis, parte 36. Estamos en la 36ª entrega de lo que es la sexta trompeta del Apocalipsis. Y estamos estudiando acerca de los dos testigos y el poder de los testigos, de los dos testigos del Señor. Dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis capítulo 11 y el versículo 5, dice el Señor así: si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Amén. Amén. Hermanos, aquí vamos a ir enseñando las cosas despacio, vamos aprendiendo juntos el mensaje de la palabra del Señor. Y una de las características de Dios, hermanos, es que Dios es justo. Y conforme a su justicia, Él la hace con el mundo. Dios hace su justicia con el mundo. Por eso la Escritura nos dice a nosotros, allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, por el capítulo 17 y los versículos 29 y 30, por allá nos dice el Señor que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ese varón al que levantó de los muertos, a ese testigo que él levantó de los muertos después del tercer día, a Jesús de Nazaret, al que él resucitó de entre los muertos. La Escritura dice que Dios ha establecido un día en el cual va a juzgar al mundo con justicia. Y aquí yo quiero hacer un hincapié en esto, o un énfasis, si usted lo prefiere. No sé qué clase de estudiante de la Biblia es usted, pero hagamos ese hincapié en esta parte, porque Dios juzgará al mundo con justicia, pero juzgará a la iglesia con misericordia. Es decir, la misericordia del Señor es para su pueblo. La misericordia del Señor es para su gente, para aquellos que le hayan confesado, para aquellos que hayan venido y hayan sido, pues, obedientes a Cristo, obedientes al Señor. Dios los va a juzgar siempre, pero los va a juzgar de acuerdo a su misericordia, a su gracia, al perdón, todo, hermano. Pero al mundo, al que no pertenece a su pueblo, aquellos que se han apartado del Señor, los va a juzgar conforme a su justicia. Hermano, eso es lo que la palabra del Señor nos dice. Y esta, dice, es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y aquí están esos elementos flotando, hermano, ahí. Porque hay una cosa importante que debemos nosotros aprender. Nosotros hemos entendido que los dos testigos, el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo, ellos vinieron para dar testimonio de Dios, para darnos a conocer a Dios, para establecer la iglesia y por medio de la iglesia poder,
hermanos, dar a conocer esa multiforme sabiduría de Dios para que conforme al propósito eterno de Dios de salvar a la humanidad, pues dice la Escritura que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios se propone. Y estos testigos eran o son testigos suyos y de su palabra y de su mensaje y de su poder. Y el Señor dice, y yo daré a mis 2 testigos, dice el Señor, les daré poder. Dice el Señor, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Ahora, hermano, cuando aquí nos habla del daño, yo quiero decirle que nosotros los cristianos, ojalá me entienda esto y no me lo entienda mal, porque hay gente que de repente pues entiende mal los conceptos o los términos relacionados a estas cosas, hermano. Fíjese que Dios en la tierra, aquí en la tierra, Él no tiene ejércitos. Es decir, que la iglesia sea un ejército de soldados militantes, de guerreros aquí materiales, con fusiles, metralletas, espadas, y que sus hijos van a andar armados ahí en las iglesias, el que ande mejores armas, el que ande mejores pistolas, el que ande mejores espadas o cualquier cosa. No, fíjese que el Señor no ha dejado eso para nosotros, para el pueblo de Dios. La Escritura dice que nosotros tenemos una armadura. De hecho dice, vestidos pues de toda la armadura de Dios. Pero ¿cuál es esa armadura del Señor? Bueno, el Señor nos habla que los elementos de esa armadura son la coraza de justicia, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación. Nos habla del calzado con el apresto del evangelio. Nos habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es decir, la palabra es nuestra arma, la palabra es nuestra espada, la oración es nuestro refugio, hermanos. O sea, en la Biblia nosotros encontramos un mensaje que dice, creo que está por la carta a los Corintios, el Señor dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, el Señor, fíjese bien, nos dice a nosotros que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios. Por esto, también en la profecía estaba escrito, no es con espada, ni con ejércitos, sino con mi Santo Espíritu, dijo el Señor. Y esto nos lleva a nosotros a entender algo. El Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, enseñó que si alguien dice te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. No respondáis mal con mal, dijo el Señor. No resistáis al que es malo, dice Cristo. O sea, no debemos responder mal por mal o mal con mal. De hecho dice, no resistáis al que es malo. Si usted mira y analiza el evangelio, hay mucha gente que por esta causa el evangelio no le gusta, hermano. No le gusta porque de repente dice, no, pues así no me gusta a mí el mensaje del evangelio, porque no me da, como quien dice, las armas para poderme defender. Si alguien me quiere matar, me quiere hacer daño, el evangelio me dice que yo me debo dejar de matar y que el Señor es el que va a tener cuidado de mí y todo eso. Entonces hay gente que de repente la fe le falla precisamente por eso, porque no alcanza a entender, no alcanza a comprender, hermanos, lo que la palabra del Señor a nosotros nos dice.
Por eso es que es difícil el evangelio. Por eso es que es difícil. Hay, hermanos, algunos ministros, ¿verdad? Algunos pastores de los grupos religiosos que de repente andan hasta con grupos de guardaespaldas, hermano. Gente armada, gente que anda como ahí a la expectativa y dispuesta a matar, a cortarle la vida a otro, aunque este otro sea una persona mala. Pero el mandamiento que dice la palabra, creo que está por el libro de Éxodo 20:12, donde el Señor dice, no matarás. Es decir, el Señor nos está diciendo a nosotros, bueno, no sé el versículo exacto allá, pero la ley dice, Dios dice, no matarás. Entonces nosotros no tenemos admitido el cegarle la vida y el quitarle la vida a otro, sino que nuestras peticiones, nuestras causas deben ser conocidas delante del Señor. Dice que nosotros debemos encomendar nuestra causa al Señor, que es el que juzga todas las cosas. Entonces ahora nosotros vemos a los dos testigos aquí y ellos en este caso velan por nosotros. Por eso Jesucristo, cuando iba a marcharse al cielo, le dice al Padre, a Dios, en el libro de Juan, por ahí por el capítulo 16 y 17, nos dice el Señor Jesucristo hablándole al Padre y le dice, Padre, guárdalos, guárdalos en tu nombre, porque cuando estaba en el mundo y yo estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre. Ahora, Padre, yo dejo el mundo y vuelvo a ti. Glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y no te pido que a estos los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Amén. Porque Dios puede guardarnos. La profecía, de hecho, dice eso. La profecía dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende el Señor. Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. De tal manera que podemos decir al Señor, esperanza mía y castillo mío, tú eres mi Dios en quien yo confiaré. Él estará con nosotros. Y Él dice, me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia, dice el Señor. Le exaltaré y le glorificaré. Le saciaré de larga vida, dice el Señor, y le mostraré mi salvación. Entonces Dios, fíjese bien, nos está dando a nosotros esa esperanza de amor, esa esperanza de protección, de bendición, porque Él vela por nosotros y está por nosotros. Por esta causa el Señor dice, no os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, dice Romanos 1, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad del Señor, la verdad de Dios. Eso es lo que la palabra nos dice. Hermanos, yo sé que para algunos la predicación o esta predicación es así, dicen, no agrada mucho, hermano, porque nos hace ver como débiles allí, hermano. No, es que nos hace ver como lo que somos o como lo que debemos ser. Cristianos correctos que dejamos lugar a la ira del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice la palabra también, mía es la venganza. Dice el Señor, yo daré el pago. O sea, Dios está diciendo ya eso para nosotros y tenemos que tomarlo en cuenta. Ahora, ¿qué pasa cuando quiere alguien hacerle daño a la iglesia, hacerle daño a un creyente, hacerle daño a un cristiano? Pues cuando alguien quiere hacerle daño a un cristiano,
nuestra defensa no es humana. Nuestra defensa es Dios. Dios es nuestro escudo. Dios es nuestro amparo. Dios es nuestro castillo fuerte. Dios es nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es el Señor. Cuando alguien quiere hacer daño, la Escritura dice que sale de la presencia del Señor, sale fuego de su boca, sale juicio pues de la boca del Señor y devora a los enemigos y destruye a los enemigos. Aquel que usted, mire, no es que le deseemos mal al prójimo, pero aquel que ataca a un siervo de Dios o ataca a una sierva de Dios y éste pone su causa delante del Señor, esa persona termina mal. Termina, hermano, en angustias, en tribulaciones, en plagas, en enfermedades, en muerte, porque termina mal, porque Dios es el vengador, porque Dios es nuestro vengador. Ahora, la Escritura dice aquí en el libro de Apocalipsis 11:5, dice que si alguno quiere hacerles daño, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Entonces, hermano, aquí nosotros vemos que realmente se trata de hacerlos morir físicamente. O sea, literalmente el Señor manda juicio, manda castigo, manda situaciones. Mire, hay una mujer en la Biblia que era, vamos a decir así, hermanos, que esa mujer era como una especie de pastora, hermano. Una especie de pastora, vamos a decir así. Y que usted sabe, como creyente sabe, que las mujeres como pastoras no están autorizadas en la Biblia. No están para dirigir una iglesia porque Dios no puso al frente como cabeza a la mujer. La Escritura nos dice ahí en la carta de Corintios 11, quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón. Y que el varón es cabeza de la mujer y que Dios es la cabeza de Cristo, dice el Señor. Entonces Dios ordenó las cosas como deben ser. De hecho, está prohibido que la mujer ejerza tarea de enseñanza. De acuerdo a la carta de Corintios, 14, primera de Corintios 14, y también la carta de Timoteo, la primera carta de Timoteo, capítulo 2. La Biblia dice que no es permitido que la mujer enseñe ni ejerza dominio sobre los hombres, sino que esté sujeta, que aprenda en silencio, con toda sujeción, y dice la carta de Corintios, por ahí por el 14:37, dice el apóstol Pablo, miren, dice, y si a alguno de ustedes no le gusta, y si alguno de ustedes se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que yo les escribo son mandamientos del Señor. Ahora, hay mucha gente que esto lo ignora y lo ignora voluntariamente, es decir, no le gusta, no le parece eso. Dice, no, eso no es así. Y en la carta de Timoteo, pues el Señor pues nos dice también allí, nos enseña el Señor en el capítulo 2, dice que no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, porque Adán fue formado primero, o sea, en la creación, y después la mujer. Y el hombre no incurrió en transgresión, no incurrió en pecado, sino que la mujer, habiendo pecado, habiendo caído en transgresión, arrastró también al hombre. Pero eso es algo que solo lo estaba tomando como contexto para lo que dice el Señor en el libro de Apocalipsis referido a una mujer. Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 2, si usted va allá conmigo, amén. Dice en el versículo 20 en adelante, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta,
pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. ¿Qué significa la expresión yo la arrojo en cama? El Señor está hablando de traer pestes, de traer enfermedades, de traer cosa mala para estas personas a fin de que su cuerpo sea lastimado, lacerado, castigado y eventualmente muertos. ¿Por qué? Porque no quieren obedecer, porque no quieren hacer las cosas como Dios dice, sino que la gente quiere hacer las cosas como ellos dicen y no como Dios quiere. Y el Señor desde el cielo dice, Él paga conforme a su justicia, porque la Biblia dice en el Evangelio de Juan capítulo 12, dice el Señor, la palabra que he hablado, dice el Señor, allá por 12, 47 y 48 de Juan, dice, la palabra que he hablado, dice el Señor, ella les juzgará en el día postrero. Entonces, por la palabra de Dios seremos juzgados, por la palabra escrita. Lo que Dios dejó para nosotros, a ver si lo guardamos, si lo hicimos, y hicimos conforme a lo que Él dijo y no conforme a lo que nosotros creemos o lo que nosotros queremos, porque hay gente que actúa así, conforme a lo que nosotros queremos. Y hoy de repente se ordenan, ¿verdad? La gente, ¿verdad? Hay, ¿cómo se llama? Bueno, algunos se ordenan como pastores y dicen, la esposa de él va a ser la pastora. Mire usted, qué cosas, ¿no? Bueno, la gente es así, hermano. Y uno, mire, nosotros como creyentes, dejémoslos, hermano. Ellos quieren hacer eso. No es porque desconozcan la Escritura. Lo hacen con conocimiento de causa. Es decir, ellos ya saben que es pecado. Ya saben que es algo contrario a la voluntad de Dios. Y aún así lo hacen. Entonces queda bien aquella expresión bíblica, aquella profecía que dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Le es pecado. O sea, la persona que sabe hacer lo que es correcto y decide no hacerlo, a esos también se le conoce con el nombre de prevaricación. Es prevaricación. Aquel que teniendo conocimiento de la causa justa, decide desde sí mismo, desde su corazón, hacer lo injusto, hacer la injusticia. Eso es prevaricación. La Escritura no ha dejado nada al azar y el Espíritu Santo se ha manifestado aquí. Hermano, si es que hay personas que de repente oyen la palabra de Dios y dicen, no, yo no estoy de acuerdo con eso, yo no estoy de acuerdo con ese hermano. Hay otras partes de la Biblia que dicen otra cosa y etcétera, etcétera. ¿Qué espíritu es el que tiene esa persona? Es un espíritu de rebeldía, es un espíritu contrario, es un espíritu que se opone a Dios y a su palabra. Y por lo tanto no se puede esperar fruto bueno. No se puede esperar un fruto dulce de un árbol que da fruto ácido. Y por eso la Escritura dice que es por el fruto que la persona se conoce. La gente se enoja, la gente se aira, la gente dice, callen ya a ese predicador, que no siga hablando, eso no debe decirlo, no ve que es tal cosa y tal cosa. Hermano, porque hay gente que quiere que algunos temas no se prediquen, que algunos temas no se den, que algunos temas no se digan. Pero el Señor, que es poderoso en su palabra, nos ha dejado a nosotros todo esto. Y nos ha dejado a nosotros estos testimonios para que nosotros hablemos de acuerdo a su palabra. Hermano, aquí vamos a decir que Jesucristo y el Espíritu Santo, los dos disponen de autoridad, y esa autoridad y poder les permite ejecutar la represalia en contra de los enemigos. Dice la Escritura, dice, mía es la venganza, dice el Señor, yo daré el pago, dice el Señor. Y también en otra parte dice, porque Dios es fuego consumidor y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo.
porque Él paga a cada hombre, a cada mujer, a cada ser humano que peca, le va a pagar conforme a lo que haya hecho. De hecho, hay una profecía antigua que dice, hermanos, el alma que pecare, dice el Señor, ésta morirá. El padre no llevará el pecado de los hijos, y el hijo no llevará el pecado de los padres, sino que la justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él, dice el Señor. El Señor ha dejado bien claras las cosas, pero el ser humano ignora voluntariamente la ley de Dios, ignora voluntariamente la disposición, amén, las disposiciones que Dios ha dejado para todos nosotros. Lamentablemente, esa es la condición de la raza humana. Esa es la condición de los seres humanos, que se resisten y que se apartan de todo aquello que se llama Dios y quieren seguir sus propias reglas, sus propias normas, sus propios manuales, sus propios, sus propias catequesis. O sea, están allí siguiendo sus propios manuales de doctrina, no lo que Dios dice en su palabra, sino lo que ellos han considerado conveniente. Y dice, no, si es que ahora no, si en Cristo y ahora todos somos iguales. Esa ley que dijo Pablo, que la mujer aquí, etcétera, etcétera. No, eso ya no vale, eso ya no está en vigencia. ¿Cómo es eso usted? ¿Cómo es eso? Explique por qué usted anuló el mandamiento del Señor y por qué lo hizo. La Escritura, es que no es mandamiento, hermano. Claro que es mandamiento. Si usted lee la Biblia, dice en el libro de Corintios 14:37, dice, mas si alguno de ustedes se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Son mandamientos de Cristo, son mandamientos del Señor. Entonces Dios hace esa justicia y por eso está designado que en el último día Dios le va a dar el pago a cada uno conforme a lo que haya hecho. Y hay gente que, hermano, lo hace esto, pero lo hace con intereses materiales, con intereses económicos, por intereses, bueno, de diversas causas, hermano. Y ahí están. Y crean imperios grandes que dice la gente, son poderosos, ¿verdad? Y algunos de ellos dicen, no, es que yo soy doctor en teología, yo soy licenciado en teología, yo soy esto. Delante de Dios, perdón, esos títulos no valen. Delante de Dios vale el conocimiento y la sabiduría del Señor que Él le ha dado por medio de su Espíritu a usted. Porque a muchos la sabiduría del mundo les ha cegado el entendimiento. El Dios de este mundo, el Dios de este siglo, les ha cegado el entendimiento para los que se pierden. Y se pierden porque no entendieron, porque no quisieron entender, porque su corazón estaba inclinado hacia lo malo, no a lo que Dios dijo, sino a lo que ellos quisieron, a lo que ellos prefirieron hacer. Y hay mucha gente que dice la Escritura que ellos están por la comida, por los bienes materiales, por enriquecerse. Dice la Escritura, cuyo Dios es el vientre y su condenación no se tarda, porque de largo tiempo el Señor está esperando por ellos para pagarles con tribulación, angustia y pena a ellos, porque se recibirá por ello una mayor condenación. Pues aquel que habiendo conocido la causa de Dios, hizo conforme a la injusticia y no a lo que Dios dijo, pagará muchísimo, con grave situación y condición, el que haya fallado de esa manera a propósito, conociendo la verdad del Señor, conociendo la verdad de Dios. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros debe aprender a mirar todas estas cosas. La Escritura nos dice que Cristo y el Espíritu Santo intervienen, hermano, providencialmente para protegernos a los siervos del Señor, también de las agresiones físicas, de la muerte violenta a mano de la gente obstinada, de los pecadores, de aquellos gobernantes incluso que quieren hacerle daño a la iglesia. Usted tal vez ha escuchado decir,
ejecutaron y mataron a unos cristianos que andaban predicando por allá. O escucha decir, ahora les prohíben tal cosa y tal cosa y tal cosa. Pero el Señor siempre se abre camino. El Señor siempre abre camino, siempre abre una senda. Y la iglesia existe precisamente para eso. Y ahora las personas, bueno, alguien decía que antes la iglesia era perseguida porque se congregaban para alabar y para adorar a Dios de acuerdo a su palabra. Hoy día a la gente hay que perseguirla para que se congregue, porque algunos no quieren, hermano. Y no quieren porque su corazón está en otra parte. Su corazón está en el mundo. La Escritura dice para los creyentes, si usted quiere, óigalo y entiéndalo y acéptelo, y si no, rechácelo, es cuestión suya. Pero la Escritura dice, háganse tesoros en el cielo, dice el Señor, donde ni los ladrones minan, ni hurtan, ni las polillas corrompen o corroen, sino que allí estarán guardados vuestros tesoros, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Yo le pregunto a usted que me está escuchando en esta hora, ¿y su corazón dónde está? ¿Con quién está su corazón? ¿Está con Dios? ¿O está a medias con Dios? ¿O cómo está? Porque la persona que está con el corazón puesto en Dios, fíjese bien, esa persona, las cosas de Dios, la palabra de Dios, no le sirve de estorbo, ni tampoco le sirve de ofensa. Le sirve de bien, le sirve de alimento, le sirve de aprendizaje, le sirve de alegría. Pero si hay algo en lo que está tropezando y constantemente está tropezando, está cayendo, está viviendo en fornicación, por ejemplo, porque no quiere casarse. Fíjese usted un ejemplo. Y está allí con su esposa o con su esposo y no se quieren casar. Mire cómo está la cosa. Y quieren que les diga que están bien, que así están bonitos, perfectos. No, si están en pecado. Están en pecado. ¿Y por qué están en pecado? Porque no se quieren casar. Porque el mandamiento dice que el que quiera tener cópula, que el que quiera tener y no tiene don de continencia, que se case, dice la Escritura. Cásense, dice. Ese es el mandamiento. Pero hay gente que quiere seguir viviendo así y no quiere obedecer al Señor. Amén. Y yo no los puedo obligar. Yo no voy a ir a obligar a nadie. Pero están en pecado. Y hermano, cállese ya, deje de estar hablando. Es que atormenta. Esa expresión atormenta, los pone en contrapunto. O aquella hermana que no quiere dejar las costumbres mundanas y anda media desnuda ahí por la calle o con esas telas chiclosas y anda por ahí, hermano, con espíritu de lujuria. Anda con cuestiones demoníacas que en vez de llamar la atención de los incrédulos para que vengan a Dios, les sirve de objeto de escarnio, de objeto de atracción y de pecado, en lugar de ser correcto, en lugar de ser un instrumento de justicia, es un instrumento de injusticia, llevando a la perdición a otros y a sí mismo y a sí misma también. Entonces hay que ver dónde es que está nuestro corazón, si realmente estamos amando a Dios o no amamos a Dios, porque la Escritura dice que los que aman a Dios, estos guardan sus mandamientos, dice ahí 14:23 del Evangelio de Juan. Entonces, pero si la gente no ama a Dios, obviamente, bueno, incluso vamos a decir que aquellos que aman a Dios, Dios los guarda, Dios los cuida, Dios los protege, porque ellos son los que son amados y protegidos por el Señor y que el Señor los ama y los quiere y los protege. La Biblia nos enseña a nosotros algunos casos con respecto a esto, hermanos. Y miramos nosotros ahí, por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 5. Si usted va conmigo al libro de los Hechos de los Apóstoles. Amén. En el capítulo 5, yo no lo he hallado, pero tal vez usted sí. Y vamos a ver lo que nos dicen los versículos del 29. Vamos a ver Hechos capítulo 5, versículo 29 al
33, dice la Biblia. Amén. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Mire, hermano, ese último versículo, el versículo 33, dice que cuando estaban oyendo esto, dice que ellos se enfurecían, hermano, enfurecidos. Y esta furia que se apoderaba de ellos, dice que los impulsaba a quebrantar la ley de Dios, matando a estos que estaban hablando. Yo no sé si cuando usted oye la palabra del Señor, usted se enfurece también, o le da contentamiento, le da alegría, no sé. Hay algunos que de repente dicen: ya voy a escucharlo, si me gusta me quedo aquí, si no lo quito y mejor me voy a ver la novela, que está más bonita la telenovela que yo estoy viendo. Ahí van. Y la gente hace lo que en su corazón hay. Dice la Escritura que el que es de Dios, las palabras de Dios oye. El que es de Dios. Pero la gente que no es de Dios, la palabra de Dios no le gusta. La palabra de Dios le ofende. Y dice: no, algunas cosas que dice están buenas, pero otras cosas que dice no están buenas. Yo tengo mi propio criterio porque yo soy cristiano o cristiana de criterio propio. Aquí no es de criterio propio, hermano. Aquí o es cristiano correcto o no lo es. La Escritura dice respecto a nosotros, los creyentes, que vuestro hablar, o sea, nuestro hablar sea sí, sí o no, no. Y que lo que es más procede del maligno, procede del enemigo. Es que hay gente que es así. Aquí, aquellas expresiones como el yo siento, el yo pienso, el yo creo, así, o sea, las expresiones de opiniones respecto a cuestiones de la fe no tienen cabida. Por ejemplo, alguien decía: mira, hermano, yo creo que no es pecado ir a una fiesta, bailar para divertirse, porque uno tiene derecho a divertirse. Mire qué tremendo. ¿Ya? Alguien también dijo una vez: hermanos, si dos hermanos en la iglesia se aman, un hombre y una muchacha pues se aman y ellos quieren acompañarse, ellos pueden acompañarse, siempre y cuando ellos sean fieles al Señor, sean leales al Señor y hagan un compromiso entre ellos tres, entre Dios y ellos dos, que hagan un compromiso. No importa que solo estén acompañados, hermano. No importa que solo vivan así juntos y que no estén casados legalmente, porque el casamiento, hermano, solo es un contrato ahí matrimonial, un compromiso ahí con las leyes del país, pero delante de Dios ellos están casados, hermano. Delante del Señor es lo que vale, aunque solo estén así acompañados y juntados. ¿A dónde dice eso la Biblia? ¿A dónde dice eso la palabra? La palabra de Dios no dice eso. Esos son los engañadores, hermano. Esa es la gente que le engaña a usted y le está diciendo las cosas así para que usted entre en conflicto con Dios. De hecho, la Escritura dice: bueno le fuera al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones y a causa del pecado y de todo eso malo, dice: sepan hacerse las cosas de manera correcta. Mas si ustedes, dice, no tienen don de continencia, cásense, dice la Escritura. Cásense.
cásense, porque es mejor casarse que estarse quemando. O sea, el mandamiento está así. Y alguien dice, no, pero es que eso no vale nada. ¿Cómo que no vale nada si el Señor lo mandó? Porque cuando usted hace eso, usted se legaliza delante de Dios y delante de su comunidad. No importa cómo lo hagan. En alguna comunidad lo hacen de un modo, en otro lo hacen de otro, pero hay un reconocimiento público y legal de ese acto, y no están solo viviendo en amancillamiento, hermano. Y hay mucha gente en esa condición, y hay algunos que siguen así y dicen, no, es que así estamos bien. Dice, ¿bien qué? Bien fritos, hermano, porque ahí yo no le puedo decir a usted otra cosa. Está en pecado delante del Señor. No ha cumplido la ley de Dios. Se ha apartado del mandamiento del Señor. Y la gente pues hace las cosas, ¿verdad? Como ellos quieren. Yo sé que no estoy hablando de un tema en particular, estamos hablando de temas generales aquí. Hay mucha gente que sus prácticas mundanas no las ha olvidado, no las ha dejado atrás. Sigue practicándolas, sigue haciéndolas, sigue viviendo de esa manera como antes lo hacía. Y dice y se jacta y dice, no, pues yo sigo viviendo mi vida normal, y le llaman normal a ese estilo de vida. Entonces, hermano, es necesario que cada persona, que cada cristiano pueda examinarse a sí mismo y vea dónde está su corazón. Si usted se enoja con Dios y se enoja por la palabra y se enoja por los mandamientos y se enfurece como estos que estaban enfurecidos, dice que estos hombres, mire, Hechos 5:33, dice que estaban enfurecidos y querían matarlos. A los apóstoles querían matarlos, y entonces, bueno, intervino Gamaliel. Vea, usted puede leer la historia, y les dijo, no hagan esto, porque si ustedes hacen estas cosas, el Señor los va a castigar a ustedes. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de nosotros, tiene cuidado de sus hijos. En el libro de los Hechos, por ahí por el capítulo 12, creo que está, cuando la Escritura se relata, vamos a ver, hermano, allí en el capítulo 12, Pedro estaba, hermano, estaba Pedro en una condición difícil, dice la Escritura, amén. Vamos a ver, bueno, amén. Aquí donde en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, nos habla de que Pedro fue librado de la cárcel por el Señor. Dice que Herodes quería matar a Pedro y quería sacarlo, habiendo ya matado a uno de los apóstoles, a Santiago. Ya había matado el Señor y quería matar también a Pedro, y lo sacó y lo quería sacar ahí, hermano. Pero la Escritura dice que un ángel del Señor libró a Pedro de esa condición de muerte, porque el Señor sabe librarnos a todos. Pero vuelvo y repito, la iglesia no tiene ejércitos, no tiene ejércitos terrenales para poder hacer la justicia del Señor, no. De hecho, sí existe un ejército, amén, sí existe un ejército. En el libro de Salmo 78 habla de un ejército de ángeles destructores. Pero esos son unos ángeles, es un ejército de ángeles que está a la disposición del Señor cuando el Señor va a ejecutar una acción, una misión en la tierra para matar a los hombres. Amén. Sí, ahí está. El Señor tiene ese ejército, pero a la iglesia no le ha dejado que haga ejércitos para que actúen y hagan todo este tipo de cosas. La Escritura nos dice que sale fuego de la boca de estos testigos, hermanos, y esto, si lo representamos, ¿recuerdan que hablamos en la escena 1 de esta trompeta, de esta sexta trompeta? Hablamos de unas bestias que aparecieron, que eran unos caballos y que tenían rostro o cara como de leones, y que de su boca salía fuego, humo y azufre. ¿Se acuerdan de eso, hermanos? Amén. Esto es algo parecido lo que nos está diciendo la escena 4, que de la boca de los testigos del Señor salían estos elementos. Y
nos habla de cómo el Señor pues ejecuta también sus juicios, porque la boca del Señor determina el juicio contra el hombre. Si el Señor dice que viviremos, viviremos. Si dice que moriremos, moriremos. Mire cómo le dijo el Señor a Ezequías: te voy a añadir 15 años más de vida, le dijo. Y los 15 años se añadieron a la vida del hombre. Qué bueno, hermano. Pero hay otros que le dijo: la lepra de Naamán se te pasará a ti, le dijo a Giesi. Y se pasó la lepra, hermano, ahí. Y así como eso, así como también murió Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5, murieron instantáneamente por causa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, esta expresión de que sale fuego para devorar a los adversarios, es porque el Señor castiga y mata a aquellos que son opositores o que hacen engaño o que hacen mal. Léase Hechos capítulo 5, versículo 1 en adelante, con respecto a lo que estamos hablando y a lo que estamos enseñando. Y, hermano, también hay otra palabra, otra profecía, y con esta concluimos porque el tiempo se nos ha agotado. En el libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 29, la Escritura nos dice a nosotros lo siguiente. Jeremías, capítulo 23, si usted va allá conmigo, y creo que está por el versículo 29. Veamos lo que dice ahí la Escritura. Amén. Dice el Señor: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Amén. Mire cómo es la palabra. Y ahora entendemos, quizás, viendo esta profecía, por qué aquellos hombres en Hechos capítulo 5 y el versículo 33, ¿por qué estaban tan enfurecidos y querían matar? Porque los estaba martillando la palabra. Dice la Escritura: no es mi palabra, dice el Señor, como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Mira, hermano, así que si usted siente que estos estudios están un poquitito fuertes, están un poquitito recios, imagínese estos martillos, pues mejor que nos martillemos ahorita para irnos puliendo, hermano, que después entrar a una condenación, porque ¿quién podrá soportarla y mantenerse en pie todavía? No será posible. Así que, bueno, Dios nos bendiga y nos ayude a hacer su voluntad y a seguir adelante en el camino en que hemos sido llamados. Amén, hermanos. Muchas gracias. Damos gracias a Dios y también a cada uno de ustedes que nos han regalado su sintonía. Iglesia de Cristo, reanima.